Bienvenidos a nuestro programa especial con lo más destacado de esta semana en el Congreso. En la recta final de la 62ª legislatura se alistan y aprueban las reformas pendientes. Es así como el Senado de la República avaló reformas a la Constitución para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. En tanto, en la Cámara de Diputados se avalaron reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para permitir la aportación de armas a servidores públicos extranjeros. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Comenzamos. El Senado de la República avaló el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de anticorrupción, con lo que se crea un Sistema Nacional Anticorrupción y la fiscalización y control de abusos y recursos públicos. Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Enrique Burgos, destacó que por primera vez en la historia del país se propone un marco jurídico e institucional de mayor amplitud y alcances, de forma coordinada, congruente, sistemática y ordenada para la prevención, detección y sanción de actos corruptos en los 3 poderes de la Unión y 3 órdenes de gobierno. El Sistema Nacional Anticorrupción se basa en la actuación armónica y coordinada, pero con atribuciones propias de ejercicio autónomo entre sí por parte de los órganos de control interno, las entidades de fiscalización superior de las cuentas públicas, la investigación y actuación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción en el ámbito nacional. Bueno, por su parte, la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, sostuvo que el dictamen constituye un paso fundamental en contra de la corrupción en todos los niveles de gobierno, pues es la impunidad, la opacidad y el tráfico de influencias y ya no caben en los procesos de transformación de nuestro país. Son de todos conocidos las graves consecuencias que la corrupción tiene sobre el crecimiento económico y el desarrollo del país, mermando la posibilidad de invertir en servicios públicos y sobre todo del bienestar de los mexicanos. Fundamentando en nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, el senador Pablo Escudero señaló que en diciembre de 2013 se envió una minuta a la Cámara Baja con el objetivo de legislar en materia de corrupción. Sin embargo, en aquel momento no se logró el consenso necesario para avanzar en el tema, aunque reconoció que hace falta mucho por hacer y que toda reforma es perfectible. Es que la Auditoría Superior de la Federación va a poder integrar estos expedientes y todos aquellos que sean faltas administrativas graves serán turnadas a este nuevo tribunal, a una sala especializada de los servidores públicos, con lo cual estaremos combatiendo la impunidad. Bueno, por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, la segunda, el senador Alejandro Encinas Rodríguez manifestó que se avanzó de manera significativa en comparación con la reforma propuesta en el año 2013, pero se pronunció también porque desaparezcan todos los tipos de fuero. No eliminó el fuero al Ejecutivo Federal, creando un sistema de excepción en donde el presidente de la República está exento de la aplicación de esta ley. A continuación tuvieron lugar los posicionamientos. En primer lugar, el coordinador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, dijo que en medio de los escándalos de tráfico de influencias y corrupción por parte del titular del Ejecutivo Federal, se presenta un modelo anticorrupción que dijo no servirá. Que es, a final de cuentas, lo mismo. Y si hubiera alguna voluntad de reflexionar de los senadores y senadoras, se darían cuenta que es lo mismo. Son las mismas instituciones ahora en un batido que se llama Sistema Nacional. Representando al Partido Verde Ecologista de México, su coordinador señaló que el dictamen propone cambios a 14 artículos de la Constitución, poniendo énfasis en el aspecto de la prevención. Dijo además que con el dictamen se fortalecen las sanciones para los servidores públicos que se vean involucrados en actos de corrupción. Cambios que brindan mayores elementos a la democracia mexicana, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. El combate a la corrupción debe coadyuvar a hacer de la transparencia una forma de vida.
Armando Ríos Peter tomó la palabra en nombre del Partido de la Revolución Democrática. Aseveró que la corrupción es un símbolo de la impunidad y la corrupción que recurre al mal uso de los recursos públicos, por lo que se debe establecer un sistema apegado a la legalidad y de formalidad de la rendición de cuentas de los funcionarios públicos en actos de corrupción e impunidad. Así que, de acuerdo a su partido, quedaron pendientes. Corrupción sería incompleto si no logramos quitar el fuero para senadores y senadoras, el fuero para legisladores, el fuero para presidentes municipales como José Luis Abarca o el fuero incluso para el presidente de la República. El Partido de Acción Nacional afirmó que con la nueva normativa se inicia una ruta que dicho partido ha perseguido desde su fundación. La senadora Marcela Torres Peinbert dijo que se crea un sistema para prevenir y sancionar la corrupción mediante un entramado conformado por la ciudadanía, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y los tribunales administrativos. Con la aprobación de esta minuta no resolvemos en su totalidad el problema, pero abrimos el cauce para construir un entramado jurídico robusto que cambie la endeble forma de combate a la corrupción que hasta ahora utilizamos. Por último, el Partido Revolucionario Institucional expresó que la reforma constitucional establece nuevos principios para evitar la corrupción. La senadora Lilia Guadalupe Merodio dijo que el objetivo principal es combatir las prácticas deshonestas de los servidores públicos para recuperar así la confianza de las y los ciudadanos. La corrupción ha penetrado en prácticamente todos los niveles de gobierno y ningún partido político puede jactarse de no haber sido señalado antes por actos de corrupción. Ante este panorama, México no puede seguir igual. Bueno, posteriormente, durante la discusión en lo general, solamente el senador Manuel Bartlett del Partido del Trabajo presentó sus argumentos en contra del dictamen, mientras que senadores del PAN, PRI y PRD adelantaron su voto favorable, aunque no por ello dejaron de señalar aspectos que todavía se pueden mejorar, coincidiendo en que es un buen primer paso para combatir la corrupción en el país. Que no se toca al presidente de la República, que es el que ejerce la corrupción desde la cúspide hasta abajo. Ese es el punto de partida. Por eso digo yo que no se debe de aprobar esta mentira. Desde el punto de vista de la sanción administrativa, no podemos dejar de reconocer que es un primer avance, que trae cosas positivas y que sin duda permitirá avanzar en el combate a la corrupción. La corrupción ha sido y es un fenómeno no exclusivo de México. Hoy construimos una ley anticorrupción, es cierto, con imperfecciones, pero a fin de cuentas, que no es el legislativo quien no puede seguir aplicando la posibilidad de ir reformando acuerdos y leyes para ir perfeccionándolas estas y les sirvan mejor a la sociedad. No puede estar completo si mantiene paralelamente un incentivo constitucional para la impunidad que es el fuero. Por eso el llamado, compañeras y compañeros, es a que aprobemos el dictamen en lo general, pero también a que modifiquemos el dictamen. Finalmente, luego de 5 horas de discusión en lo general, el dictamen fue puesto a votación en ese sentido, resultando aprobada con 97 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de combate a la corrupción. Posteriormente se presentaron reservas a 17 artículos del dictamen. Luego de la presentación de más de 30 reservas a 17 artículos del dictamen, las cuales fueron rechazadas en su totalidad, el dictamen fue avalado finalmente también en lo general y en lo particular. Posteriormente se envió a los congresos del país para su ratificación. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 constitucional. Durante la fundamentación del dictamen, el diputado Fernando Donato de la Fuente Hernández dijo que permitir que los servidores públicos extranjeros de aduanas porten armas facilitará el flujo del comercio.
existirá un control estricto sobre los agentes extranjeros que podrán portar armas de fuego en México, con límites específicos y de espacio y de tiempo. En caso de aprobarse la reforma propuesta a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, México garantizará a otros países que sus funcionarios aduaneros y migratorios cuenten en nuestro país con las condiciones idóneas de seguridad para el desempeño de sus funciones. El secretario de la Comisión de Defensa Nacional resaltó que el dictamen traerá beneficios para el país. Afirmó que estas modificaciones no afectan la soberanía nacional. Respecto a la soberanía, hay todo un respeto porque las autoridades aduaneras no ejercerán funciones o actos de autoridad en territorio extranjero ni podrán actuar en contra de la legislación nacional. La reciprocidad, lo que significa que las atenciones brindadas a las autoridades extranjeras podrán ser retiradas en caso de un trato desfavorable. Luego de los posicionamientos, abrió la discusión en lo general. Legisladores se refirieron al dictamen. El Partido de la Revolución Democrática adelantó en tribuna que va a presentar una acción de inconstitucionalidad. ¿Cómo van a controlar, culmino, presidente, en materia de derechos humanos esto que ustedes están realizando? Si no pueden controlar ni al ejército mexicano en casos, como ya lo hemos sostenido, de Tlatlaya, ¿cómo lo van a hacer si no pueden con la Policía Federal en el caso de Apatzingán? Pues, ¿qué van a poder con los extranjeros? Si aprobamos este disparate de Peña Nieto, vamos a ver en un futuro no muy lejano a policías extranjeros haciendo uso de sus armas bajo un criterio de fobias y racismo. Acuérdense que lo que no está prohibido está permitido, conforme a derecho, y si no, pregúntenselo a cualquier abogado. Yo creo, compañeras, compañeros, con toda claridad, que se está ante un hecho de inconstitucionalidad. Y a lo que esto va a dar paso, en caso de que se apruebe, yo lo adelanto, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, a que emprendamos una acción de inconstitucionalidad y la vamos a ganar. Al someterse a votación, el dictamen quedó aprobado en lo general con los artículos no reservados, con 288 votos a favor, 82 en contra y 9 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 288 votos. Después de su aprobación en lo general, se anunciaron reservas a 6 artículos, 2 de ellos transitorios, los cuales fueron presentados uno a uno ante el Pleno. Sin embargo, todos fueron del Partido de Acción Nacional, del PRD y de Morena, y se rechazaron por el Pleno. El dictamen quedó en sus términos. En votación nominal se aprobaron con 198 votos a favor, 127 en contra y una abstención los artículos reservados 11, 27, 28, 28 bis y primero, así como segundo transitorios en los términos del proyecto, por lo que quedó aprobado en lo general y en lo particular el dictamen que reforma la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Aprobado en lo general y en lo particular por 198 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. La reforma se remitió ya al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Por otra parte, la Cámara de Diputados realizó el debate sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan disposiciones de diversas leyes en la materia. Se busca regular, promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante préstamos o créditos u otras operaciones por parte de las sociedades financieras populares. Limita los saldos de ahorro permitidos en el sector, fortalece el gobierno corporativo de los intermediarios, establece también una regulación prudencial diferenciada en función del riesgo de las instituciones y prohíbe la creación de entidades no autorizadas. Fortalece los mecanismos de supervisión para fomentar el sano desarrollo de las entidades del sector. En la fundamentación del dictamen, el diputado Fernando Charleston Hernández destacó que este dictamen pretende que las entidades de crédito y ahorro popular operen con solidez. La labor de los legisladores, dijo, es vigilar que estas sociedades actúen de manera correcta. Que la sigamos fortaleciendo, sí,
pero que también vayamos con una educación financiera que le permita a la gente poder tomar mejores decisiones en el momento de que confía sus ahorros a este tipo de instituciones. Dio paso a la discusión en lo general a favor y en contra de este decreto que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y reforma diversas disposiciones. Hoy están creando nuevas regulaciones, pero esto no hubiera pasado si las instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y demás entes públicos involucrados hicieran su trabajo de supervisión y vigilancia. El 60% de los clientes de FICREA no eran pequeños ahorradores y muchos de ellos tenían más capital de lo que podía cubrir el seguro de ahorro, demostrando así que en los hechos no operaba para pequeños ahorradores, como es el objetivo de estas sociedades financieras populares. Se tiene que investigar, tiene que haber funcionarios responsables que den la cara por todos estos fraudes. Pedimos por ello que de manera responsable podamos darnos el tiempo para atender a las cooperativas, no vayamos a cometer un error aquí y acabemos golpeando a los que son más vulnerables. En esencia, se trata de proteger el patrimonio de quienes hacen uso de los servicios financieros que brindan los entes sujetos de la iniciativa y su respectivo dictamen para que en todo momento se fortalezca el régimen de vigilancia. Este debate en lo general continuó. Legisladores de diversos grupos parlamentarios manifestaron sus argumentos a favor y en contra del dictamen. Destacaron además la importancia de proteger a todos los ahorradores afectados. Tiene como objetivo fortalecer las funciones de vigilancia y sanción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, establecer un catálogo amplio y preciso de operaciones y servicios financieros para todas las sociedades financieras, crear un fondo de ahorro popular y un fondo para el pago de ahorradores de sociedades financieras populares en liquidación. Se trata de un rescate y se hace con dinero público. Amigo ciudadano, con tu dinero que ingresa a las arcas del gobierno federal a través de los impuestos. No tenemos en Acción Nacional nada en contra de estos ahorradores que han sido defraudados. Me solidarizo con los ahorradores para que se les devuelvan sus ahorros de vida y no que solo se vaya a ocupar el recurso del seguro para devolver a los amigos o a los cuates de algunos de los que hoy aquí se desgarran las vestiduras por la población más pobre y vulnerable. Si verdaderamente nosotros tenemos la preocupación de proteger a los ahorradores de nuestro país, no deberíamos limitarnos única y exclusivamente a los que fueron defraudados por FICREA. Y en conclusión, creo yo, y en mi opinión, que esta ley que hoy nos ocupa es una ley que es una especie de transición. Agotada los posicionamientos y el debate, en lo general se dio paso al listado de los artículos reservados y el dictamen se sometió a votación en lo general. Fue aprobado con 328 votos en pro, 35 en contra y 16 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados con las modificaciones aceptadas por la Asamblea por 328 votos. Tanto durante el debate de las reservas, las diputadas del PAN, Eufrosina Cruz y Esther Quintana, propusieron eliminar el régimen transitorio que, entre otros aspectos, establece un fondo para el pago a los ahorradores defraudados por FICREA. Las legisladoras manifestaron argumentos en contra del dictamen. ¿De qué se trata? De que siempre se les va a apoyar a los grandes emporios, a los que evaden el fisco, porque hasta hoy no tenemos una lista de quiénes son estos defraudados. ¿Por qué no se hace también una comisión especial para analizar el tema de la caja de los defraudados de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero? Le endilgan a los contribuyentes mexicanos
que respondan, que paguen por lo que el sinvergüenza de Olvera Amezcua les robó a quienes fueron a entregarle su dinero, porque los intereses que les ofreció eran más altos que los que da la banca. Bueno, esta discusión en lo particular se dividió en 3 segmentos para el debate de las reservas sobre esta ley de ahorro y crédito popular, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de la ley de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y el régimen de artículos transitorios. 11 legisladoras y legisladores expusieron estas reservas en la tribuna, pero ninguna de ellas fue aceptada por el Pleno, por lo que se emitió la declaratoria de aprobación del dictamen finalmente sí. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. En tanto, en la Cámara de Diputados, los legisladores trabajan para sacar adelante las reformas pendientes. Aquí todos los detalles. El Pleno de la Cámara de Diputados discutió dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 y 73 de la Constitución en materia de justicia para adolescentes. Las modificaciones facultan a la Federación y a las entidades para que establezcan un sistema integral de justicia para adolescentes que sea aplicable a quienes se les atribuya la comisión o participación de un hecho que la ley señale como delito y tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales fundamentó el dictamen. Con este proyecto pretendemos ir más allá y garantizar de forma contundente el respeto a los derechos de los adolescentes en dicha situación, estableciendo que todos los juicios contra adolescentes sean orales, delitos graves y no graves. Pues con ello apelamos a las virtudes que este sistema pretende demostrar. El legislador también mencionó que se establece un sistema más justo y proporcional y se desarrolla un sistema más especializado, comprensivo y sensible de la situación. Para señalar que el Congreso tiene facultad para legislar en materia de justicia para adolescentes, como se hizo con el Código Único de Procedimientos Penales. Es decir, hay una ley general y cada entidad adecuará su legislación. En la discusión en lo general del dictamen a favor se dijo, entre otras cosas, que las modificaciones darán un entorno de orden y certeza jurídica. También destacaron la necesidad de contar con leyes e instituciones especializadas para la atención de menores infractores. En contra, se dijo que es una simulación por parte de la Cámara de Diputados y que lo que realmente se necesita en nuestro país es mayor difusión de cultura y educación. Se trata de una enmienda que contempla tiempos y modalidades para expedir una ley nacional en esta materia, cuya entrada en vigor deberá ser acorde con la etapa del proceso de implementación del nuevo sistema procesal penal acusatorio. La expedición del ordenamiento de mérito significa un profundo cambio en la estructura procesal de las entidades federativas y de la ley para el tratamiento de menores infractores en el Distrito Federal. Con la presente reforma pretendemos dejar este problema en manos de los representantes en todas las entidades, o sea, los legisladores federales, de modo que podamos abordar este problema desde una perspectiva nacional. Al transformar la justicia para los adolescentes de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, nos permitirá otorgarles mejores garantías y un proceso judicial más garantista y justo. Impactará enormemente en la administración y la procuración de justicia para adolescentes con la capacitación de jueces y magistrados, la reestructuración para adecuarse a las de audiencia, sistemas de grabación, así como otras medidas que implican la erogación de recursos presupuestales para su implementación. ¿Creen que este presupuesto, en vez para prevenir, en vez de sancionar, en crear más burocracia de la calle en México, y que no se va a destinar mejor
a la cultura o a la educación en los adolescentes de nuestro país. Es pura demagogia de su parte. Al término de la discusión en lo general, el dictamen quedó avalado en lo particular con 398 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. El decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso C de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia para adolescentes. Posteriormente se envió a los congresos del país para su ratificación de la mitad más uno. Vamos ahora al trabajo de las comisiones en el Senado de la República. Ahí las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, Derechos Humanos, Estudios Legislativos Primera y Segunda del Senado discutieron diversas reformas constitucionales en materia de desaparición forzada de personas y tortura. Los presidentes de las comisiones dictaminadoras emitieron su postura respecto al dictamen en discusión. La senadora Angélica de la Peña destacó que uno de los objetivos de esta ley es establecer un solo tipo penal para los delitos de desaparición forzada y tortura, ello con el propósito de mejorar y hacer más eficaz la aplicación del marco jurídico, explicó el presidente de la Comisión de Justicia. Es muy importante terminar con esta especie de tutti frutti que tenemos en los congresos, en donde se ha legislado en la materia, donde está la materia en los códigos penales, con una interpretación indistinta, no siempre acorde a lo que señalan los tratados internacionales. Es una reforma que no solamente responde a un reclamo social, a un reclamo de los organismos internacionales y del sistema de protección de derechos humanos en nuestro país, sino también que asume los compromisos que ha suscrito el Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar las conductas de desaparición de personas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El senador Alejandro Encinas puntualizó que esta reforma implicará que el Estado mexicano asuma su responsabilidad respecto a las desapariciones forzadas, sea cual sea su carácter. Y que dará respuesta a una demanda social que durante décadas había sido minimizada por parte del Estado mexicano. Esta reforma va a implicar que el Estado mexicano asuma su responsabilidad respecto a las desapariciones forzadas de carácter político, pero también respecto a su responsabilidad para garantizar la seguridad y la integridad física de las personas ante hechos delictivos. Se destacó el consenso logrado por las distintas fuerzas políticas al elaborar el dictamen conformado por las 22 iniciativas presentadas en materia de desaparición forzada y tortura. Para llegar al día de hoy con un proyecto de dictamen consensado en el que pudimos incorporar la visión, el interés, el compromiso que tenemos los senadores con los mexicanos en un tema que indudablemente era menester, en primer lugar, reconocer los convenios internacionales que México había firmado con organismos internacionales que han tratado el tema y, por otro lado, reconocer una realidad. En función de que aquí se da el equilibrio entre establecer las bases y los tipos en la materia, pero sin quitarle a los poderes estaduales la responsabilidad que tienen en la materia para que sean corresponsales a nivel internacional. Luego de esta fundamentación del dictamen, legisladores de diversas fracciones parlamentarias emitieron su opinión sobre el dictamen. Destacaron la importancia de también regular el uso de la fuerza por autoridades y el desplazamiento de personas por motivos de violencia. Que quienes aplican la tortura, quienes cometen este delito, gozan de una impunidad casi total. Según el Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales federales tramitaron 123 enjuiciamientos por tortura y de ellos solo 7 desembocaron en condenas. De que todavía tenemos algunos otros temas por abordar, por ejemplo, cuando organismos internacionales establecen cuestiones de tortura, también se refieren al uso de la fuerza de las corporaciones de policía y aquí también tenemos un faltante. Y celebro la intención de establecer a nivel de la Constitución la facultad de este Congreso para expedir las normas que deberán regir los temas en
todo el país. Creo que es importante poner orden a nivel nacional, ya que en las investigaciones del ámbito local, donde mayormente se dan los casos de tortura, existe más impunidad. Después del debate se procedió a la votación del dictamen por cada una de las comisiones. En la Comisión de Estudio Legislativo Segunda se obtuvieron 4 votos a favor, 3 votos a favor en la Comisión de Estudios Legislativos Primera. En Comisión de Estudios Legislativos también 3 votos en pro. Por la Comisión de Derechos Humanos, 6 votos aprobatorios. En la Comisión de Justicia, 8 votos a favor y 11 votos en pro de la Comisión de Puntos Constitucionales. Tras ser aprobado por unanimidad el dictamen sin ninguna abstención y sin ningún voto en contra, el presidente de la reunión de Comisiones Unidas emitió la declaratoria de aprobación. En comisiones codictaminadoras queda aprobado el proyecto de dictamen de reformas al artículo 73 constitucional en su fracción 21ª, inciso A. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de esta semana en el Congreso. Le recuerdo que puede mantenerse informado día tras día a través de nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, en YouTube y en Twitter. Muchas gracias. Hasta la próxima.